Vamos a abrir en esta preciosa tarde, segundo servicio. Le damos la bienvenida también a todos los que se conectan a través de este segundo servicio de nuestra iglesia. Estamos predicando de manera expositiva una de las cartas más hermosas que nos dan los parámetros bíblicos de lo que es una iglesia, de lo que es el liderazgo de una iglesia, de lo que es la iglesia. Es una carta doctrinal, es una carta que hay que estudiar, como el tema que precisamente ahora, bajo el orden de la predicación expositiva, vamos al capítulo 3, versículo 14. Primera carta de Pablo a Timoteo. Aquí hay una enseñanza hermosa, profunda, que hay que predicar, que hay que conocer. El tema de esta tarde, como muchas Biblias en el subtítulo, de ahí lo tomé. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Pablo escribe a su hijo espiritual que va a pastorear la iglesia de Éfeso. Un joven con sus malestares estomacales, un joven que necesita madurar, un joven que tal vez estaba titubeando en su llamado. Timoteo, precioso discípulo, fiel. Te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Claro, se aman. Anhela Pablo estar con su fiel Timoteo. Si tardo, Timoteo, si llego a tardar, no hay WhatsApp, no hay aviones, no hay barcos como los que conocemos ahora. Por si tardo, estoy lejos, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. La iglesia del Dios viviente. Columna, baluarte de la verdad. El versículo 16 es impresionante. E indiscutiblemente, Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bajo la perspectiva de una predicación expositiva, tenemos, hermanos, que estudiar aquí varias cosas de lo que implica el tema de la piedad. El misterio de la piedad. El cristianismo es Cristo. El cristianismo no solamente son las hermosas enseñanzas del Señor Jesucristo. El cristianismo no es estar en un camino, en uno más. No, hermanos. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es estar no en una religión más, no en un camino más. No, el cristianismo es estar en Cristo, el camino verdadero. No es creer una verdad.
Cristo es la verdad. Cristo es tu vida, mi vida, nuestra vida. Colosenses 3:4, Gálatas 2:20. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Cristo como el centro de nuestra salvación. Cristo, como lo prediqué en el primer servicio con la santificación, el centro de mi santificación. ¿Sabes por qué fuimos salvados? Y esto constantemente lo he estado compartiendo en los domingos. ¿Por qué fui salvado? Para ser como Cristo. Debemos entender eso. Yo no fui salvado para ser librado del infierno. Por supuesto que sí, pero esa no es la razón primaria. La razón bíblica fundamental, básica, prioritaria, por la cual el Padre me eligió desde la eternidad pasada, es ser como Cristo. Tú y yo tenemos que ser como Cristo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, no es otra cosa más que tú reflejes el carácter de Cristo. Así que, hermanos, el cristianismo es Cristo. Cuando Pablo dejó en Éfeso a Timoteo, aborda temas para entender lo importante, la seriedad de pastorear la iglesia. A la iglesia la debemos de amar. A la iglesia la debemos de cuidar. Porque de acuerdo a la Biblia, la iglesia es casa de Dios. La iglesia es la iglesia que tiene un dueño, y ese dueño es el Dios viviente. De tal manera, hermanos, que con razón Pablo le está dando instrucciones, abordando temas importantes para que vea la seriedad de lo que implica pastorear la hermosa casa de Dios. La casa del Señor. Aquí está en este versículo un tema trascendental de eclesiología bíblica. Aquí se encuentra la esencia de lo que es la iglesia. La esencia de lo que es la iglesia es casa del Dios viviente. Y la misión de la iglesia es que sea columna. La columna sostiene. La iglesia está llamada a sostener en una columna toda la enseñanza doctrinal de las Escrituras. Además dice que es baluarte de la verdad. Esto me habla que es defensora. No solo, hermanos, la iglesia debe ser columna, es decir, la iglesia está comisionada por Dios. Escúchenme esto. La iglesia está comisionada por su dueño para ser portadora de la verdad. La iglesia es comisionada por Dios para ser portadora de la verdad. La iglesia es comisionada para proclamar y baluarte, defender esa verdad. Cueste lo que cueste. No me importa la censura de un gobierno que atente contra las verdades del Señor y su palabra. No me importa lo que diga el mundo de allá afuera en contra de los principios bíblicos. La iglesia está comisionada por Dios para ser portadora, proclamadora y defensora de la verdad. Esa verdad que Pablo proclama y defiende está a partir del versículo 16 con el misterio de la piedad.
Así que es hermoso, es impresionante conocer qué proclama, qué defiende la iglesia. Y está aquí, en estos versículos. La casa del Dios viviente, ahí hay un comportamiento, como lo pueden ver en el versículo 15. ¿Cómo debes conducirte? ¿Cómo uno se conduce en la casa del Dios viviente? Que es columna, repito, comisionada por el Señor para ser la portadora, para ser la comisionada por el Señor, para proclamar, defender la verdad. ¿Cuándo se fundó la universidad más prestigiada del mundo? Harvard. Fue fundada bajo principios bíblicos. Ahí para que se lo cuentes a tu maestro ateo. La universidad más prestigiada hasta el día de hoy en el ranking de las mejores universidades del mundo está Harvard. Bueno, los fundamentos, la carta fundacional de esa universidad tiene que ver con frases como veritas vos liberavit, la verdad os hará libres. ¿Y de dónde sacan los fundadores o el fundador de tal universidad hasta el día de hoy? De este libro que es la verdad. Hermanos, aquí no estamos ante una cátedra de Harvard. Aquí estamos en la iglesia del Dios viviente, a donde tienes el honroso privilegio de venir a sentar y a escuchar, no a un hombre. Venimos a escuchar la proclamación de la verdad de Dios en su palabra. Y tú y yo, siendo parte de la iglesia, estamos comisionados por el dueño para proclamar esa verdad, para defender esa verdad a una costa de nuestra propia vida. Esta es la verdad que proclamamos, esta es la verdad que defendemos en la Escritura. Debe manejar Timoteo con mucho cuidado los asuntos que conciernen a la iglesia. Por eso le dice, debes saber cómo uno se conduce en la casa del Dios viviente. Y por eso previamente le habló de liderazgo, le habló de los diáconos. Le ha estado Pablo instruyendo a su amado discípulo cómo debe de ser el comportamiento en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Ahora bien, ¿cuál es la verdad que proclama y defiende la iglesia a la que tú y yo estamos llamados a proclamar y defender con toda la pasión que puedas? Está aquí, en el misterio de la piedad. Aquí se encuentra, hermanos, una gran lección para nuestra iglesia, para nuestra vida, para todos los que tenemos el privilegio. Olvídate de ser alumno de Harvard o maestro honorario, que ya de por sí debe de ser un gran logro, un gran honor, que tengas un egresado de tal institución educativa. Aquí hay algo más importante que Harvard. Porque Harvard en realidad, con todo y su plan de estudios, no es la iglesia del Dios viviente. Esta es la iglesia del Dios viviente, donde se proclaman las verdades de la Escritura. ¡Qué privilegio formar parte de la iglesia del Señor! Ahora, vamos a estudiar a continuación este tema precioso acerca del misterio de la piedad. Vamos a estudiar la naturaleza de esta verdad, de esta enseñanza. Número 2, vamos a ver cómo es que esta verdad es honrada por Dios mismo de una manera especial. Y número 3, vamos a estudiar que es una verdad que promueve esta verdad que tenemos que conocer, que tenemos que vivir, la verdad que yo tengo que conocer, que tengo que vivir,
promueve que yo viva una vida piadosa. Así que en esta tarde, hermanos, hasta donde el tiempo nos permita, número 1, la naturaleza de la verdad que debe defender, que debe proclamar la iglesia en el tema, el misterio de la piedad. Oremos. Señor, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra, que es verdad. Gracias porque estamos en tu casa, casa de oración. Gracias, Señor, porque aquí tú eres Dios exaltado y soberano, proclamado a través de tu palabra. Ante este precioso tema, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, aprender, conocer, indagar, profundizar, escudriñar este glorioso tema al que está llamada tu iglesia para proclamar y para defender. Lo hizo en la época de la iglesia primitiva, lo tiene que hacer ahora en este postmodernismo. La iglesia tiene que seguir siendo, tal como fue fundada, proclamadora y defensora de tu verdad. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, a cumplir con esa comisión, con esa gran misión a la que nos has encomendado. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación de lo que hemos de aprender y estudiar en estos versículos, para edificación de tu iglesia y para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos, que así sea. Amén. Vean el versículo 16. Aquí hay algo indiscutible, grande. Vean los términos que usa el apóstol Pablo una vez que le dice a Timoteo: bueno, espero pronto ir a verte, y de repente, si tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, casa de Dios, iglesia de Dios. Esa iglesia está llamada por el Señor a ser la columna y baluarte de la verdad. Y ahora Pablo va a decir, ¿qué es esa verdad? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué tenemos que anunciar? ¿Qué tenemos que proclamar? Bueno, indiscutiblemente, y esta palabra en el original griego es algo reconocido. Es algo, hermanos, escúchenme aquí, no admite discusión. Esta verdad que vamos a leer en esta tarde a partir del versículo 16 no admite discusión. Todo cristiano sabe que esto que se revela es grande. Este mensaje es grande. ¿Y sabes por qué? Porque es Cristo. Es el Evangelio. Ahora vamos a aprender cómo es ver a Cristo desde la perspectiva de este misterio. Y ahora vamos a conocer algo maravilloso del glorioso, precioso Evangelio de la gracia de Dios desde la perspectiva del estudio del misterio de la piedad. Esto es indiscutible, no admite discusión, es algo reconocido. Se trata de Cristo. Pregunto, ¿habrá algo más importante que Cristo? ¿Hay algo más grandioso e importante que el Evangelio? No, no lo hay. No hay algo más importante para la vida de nosotros que Cristo. No hay algo más glorioso que entender, aprender, vivir, reflexionar en el Evangelio, vivir el Evangelio, predicar el Evangelio, conocer el Evangelio. Hermanos, no hay algo más grandioso, no hay algo más
digno de reconocimiento. No hay algo más importante. Y esto importante que no admite discusión es un misterio. Y vámonos entonces a la naturaleza. Aquí hay algo importante que el Señor nos quiere mostrar. Vean, indiscutiblemente, en otras palabras, repito, aquí hay algo que no admite discusión, Timoteo. La iglesia tiene que proclamar y defender lo que a continuación, y viene esta tremenda palabra, misterio. Estamos leyendo algo que solo Dios puede revelar. Si Dios no hubiera revelado que Dios fue manifestado en carne, no tendríamos ese conocimiento. En otras palabras, lo que les quiero decir es que aquí hay una verdad que solamente la podemos conocer por revelación. Les pongo un ejemplo para que lo entendamos más sencillo. Señores científicos que me escuchan a través de la transmisión de redes sociales, ¿cómo se originó el universo? Es una pregunta que un niño te va a preguntar. ¿Cómo se originó el planeta Tierra? ¿Quién lo creó? ¿Crees en un Big Bang? ¿Crees en una gran explosión? Dígame, señor científico, ¿quién, cómo, dónde, cómo, bajo qué circunstancias, quién creó el universo? Vean, lean y conozcan lo que dice la ciencia. ¿Qué dirá? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la NASA? ¿Qué dicen los prominentes de Harvard? ¿Qué dicen los doctores en astronomía? Pongamos en la palestra del debate qué opinan los científicos del origen de las cosas. Si no fuera por la revelación de Dios en Génesis 1:1, yo estaría metido en el mismo costal de ellos. Creemos, suponemos que fue tal vez una explosión, quizá, este es el lenguaje que emplean ellos, no quieren saber que el único que revela lo que es un misterio, porque para la ciencia no hay respuestas contundentes científicas. Si no fuera por Génesis 1:1, que Dios revela, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no fuera por ese versículo, yo también estaría de seguidor de cualquiera de estos científicos que no saben contestar. Sigue siendo tema de debate. Y como se los he explicado por los ateos de hoy, hay dos opciones. O todo viene por la casualidad y el azar, o alguien quiso que existiésemos. No hay más opción. En eso se reduce todo el cúmulo de conocimiento de un temario de ciencia. No hay otro camino. O todo viene por el azar, la casualidad, la coincidencia, porque fue así, porque fue el azar, todo fue por la casualidad. O alguien quiso que existiésemos. Y como la mayoría de los seres humanos no creen, no les ha sido revelado. Eso es algo maravilloso que Dios nos cuenta en su libro. Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu vabohu.
Y el Espíritu del Señor, del Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y ahí me encanta, Dios empieza a hablar. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, y es fascinante, es maravilloso quedarnos embobados, anonadados, caer de rodillas ante el Creador, que efectivamente hay alguien que decidió que existiéramos. Y dijo Dios, y dijo Dios. Y esto es impresionante porque aquí tengo un libro en una mini biblioteca donde Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Aquí. Y nos habla en esta tarde que Él nos va a decir, nos va a contar solo algo que Él conocía. Si no nos lo contara, queda completamente en un vacío, no sabríamos. Por eso les digo, hermanos, que si no tengo la Biblia, yo no sabría cómo se originaron las cosas. A lo mejor me caería bien algún Steve Hawking, algún científico, me iría con otro ateo, me iría con otro, pero no tendría, hermano, pues es que uno dice una cosa, otro dice una cosa, yo creo que es este, yo creo que es, ahí estaría todo. El cristiano no anda dando palazos y tumbazos y no sé, el cristiano contesta con seguridad. Dios es un creador de todas las cosas, punto. Él lo está diciendo, Él no lo está contando, Él lo reveló. De tal manera, hermanos, que aquí se encuentra algo maravilloso. Estos versículos, les adelanto, lo que vamos a leer a continuación son profundos. Yo puedo predicar a partir de estos versículos lo que traigo preparado para todos ustedes, pero les voy a asegurar algo, no voy a agotar el tema. No se puede agotar. Aquí hay una profundidad que no alcanzo a tener todo el significado de lo que implican estas gloriosas palabras del misterio de la piedad. No me cabría mi vida para explicarte, para profundizar en algo que no se agota. No alcanzo a tener el significado total de que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es uno de esos versículos como un océano de profundidad. Un océano. Esta palabra misterio es una verdad que solo puede ser conocida por revelación directa de Dios. Aquí, hermanos, estamos frente a una verdad que solo puede ser conocida por revelación directa de Dios. Era algo oculto. Ese es el misterio. Era algo oculto. Y por oculto y por misterioso, no me metas nada de esoterismo, no me metas nada de ocultismo, no me metas palabras extrañas. No, hermanos. Es un tipo de verdad que no puede ser conocida por el hombre a menos que Dios nos lo cuente. A menos de que Dios mismo, ¡qué maravilla! Dios se rebaja con el ser humano a decirme un misterio, a revelarme un misterio, a contarme algo que estaba oculto. Repito. El día de hoy el hombre trata de explicar cómo existimos, el origen de la vida. Dios ya lo contó, Dios ya lo reveló, Dios ya nos dijo cómo fue el origen de todas las cosas. Esta declaración de Primera de Timoteo, junto con todo lo que tenemos en la Escritura cuando habla de misterio, es algo, es una declaratoria, es una declaración de algo que ya reveló Dios. Estaba oculto. Ese era el misterio. Veamos algunos ejemplos bíblicos de esta palabra que no hay que tenerle miedo. Los cristianos, hermanos, conforme vamos estudiando la Biblia, no es malo
no es antibíblico, no es un lenguaje esotérico decir, aquí hay un misterio. Bueno, la Trinidad es un misterio. Solo Dios nos puede contar cómo es Él, para no cometer una barbaridad y una herejía como las que hoy pululan en los púlpitos. Yo no puedo tocar algo que Dios revela de sí mismo, de quién es como Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, primera persona de la Trinidad, segunda persona de la Trinidad, tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo opera eso? No lo sé. Misterio. Yo me concentro en la revelación de lo que a Dios le ha placido decirme, mostrarme quién es Él. Y no tengo por qué atentar contra esa sublime doctrina, fundamental doctrina de la fe cristiana. Si yo empiezo a meterle mano aquí a la Trinidad por solo tocar un tema, cuidado, empiezo a enseñar herejías. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16, versículo 13, dice estas palabras. Aquí hay un ejemplo de cómo solo Dios puede revelar, contar, decir algo. En Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20, ¿se acuerdan que Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo? Le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, maestro, ahí en la gente, en el populacho, entre el rumor, algunos dicen que tú eres Juan, el Bautista. Otros creen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú. Y vean la contundencia de Pedro al contestar. Tú eres el ungido, la palabra Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Ahora vean lo sorprendente de lo que Jesús le dice ante esta declaración. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo que. Ahí hay algo. Dios le puso a Pedro algo que solo Dios le manifestó a Pedro. Esto no te lo enseñó ningún seminario, no te lo enseñó ningún instituto, no te lo enseñó ningún hombre. Esto que me estás diciendo, Pedro, te lo reveló no carne ni sangre, sino mi Padre. Aquí está, hermanos, el que revela los misterios. Al que le place decir contundentemente de qué se trata esto. Mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, famosa frase, tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí, por cierto, por primera vez aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Eclesía. Llamados fuera. Asamblea. Esa es la palabra eclesía. Claro, a diferencia de una asamblea obrera, aquí no es una asamblea ni de obreros, ni de estudiantes, ni de manifestantes, ni del CENTE, ni de tal rollo. No. La asamblea de la iglesia la conformamos los redimidos del Señor. Es una asamblea. Llamados fuera. Sí, fuera del mundo, pero yendo al mundo a predicar. Llamados fuera del mundo del pecado y de todas las cosas que operan ahí. Edificaré mi eclesía. Las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Y vean la contundente, manifestación de lo que Cristo le está diciendo al que efectivamente este hombre, como una llave,
Hechos capítulo 2, yo voy conociendo la historia. Hace ratito ahí arriba les di así como un panorama, la época apostólica, ¿ok? Luego vienen los padres apostólicos, época patrística, etcétera. Bueno, aquí encuentro que a Pedro es el primer apóstol al que le dice: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. A ti, a Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Claro, Pedro en Hechos capítulo 2, predicando el evangelio, abre. Es como una llave de alguien que abrió la puerta de la evangelización. Cientos de personas se convirtieron en el primer hombre que el Señor usó para proclamar el evangelio. Y es este que por revelación del Padre le dijo a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios le revela a Pedro esa declaración. Y Pedro, hermanos, 100 días después, en Hechos capítulo 2, lo vemos predicando, hablando lo que ya sabemos que pasó con Pedro. En el inicio, en Hechos capítulo 2, todo lo que ates en la tierra, atado en los cielos, lo que desates en la tierra, desatado en los cielos. Versículos muy problemáticos cuando no los estudiamos en su verdadero contexto. Y luego dice, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen, a nadie, que él era Jesús el Cristo. Esta declaración de Pedro fue revelada por Dios. El misterio que vamos a estudiar en 1 Timoteo, Dios también lo reveló. El origen del universo, Dios también lo reveló. Y así con tantas enseñanzas que entendemos en la Escritura. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, por ejemplo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44 al 45. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, versículo 45, es una enseñanza importante también. Ninguno puede venir a mí. Es Juan capítulo 6, ¿verdad? Verso 44, ninguno puede venir a mí. Y vean la función del Padre: si el Padre que me envió no te trajere, y yo, dice Cristo, le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, vean la revelación: todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Viene a mí. Solo Dios, hermano, nos puede llevar a Cristo, nos puede revelar en la palabra. En estos versículos, por ejemplo, aquí hay algo asombroso, aquí hay algo profundo de estudiar en lo que se conoce como doctrina de la elección. ¿Sabes por qué estás en Cristo? Porque el Padre te trajo a Cristo. El Padre te envió a Cristo. Segunda de Corintios 4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Vean también este tremendo versículo de la Escritura, porque aquí describe, los llevé ahorita a Génesis, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas. ¿Sabían, hermanos, que cuando abro la Biblia en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, verso 2, Génesis 1, versículo 2, 3, y así me sigo? ¿Sabes qué estoy leyendo ahí? Lo que operó en mí, en mi salvación. Comprobémoslo en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está como, ya vieron, como algo misterio, está encubierto. ¿Entre quienes está como
Ya vieron que no a todos se les ha revelado el evangelio. Está como encubierto. ¿A quiénes? Los que se pierden. Entre los que se pierden, está encubierto. Agrégale la revelación. Fíjate lo que Dios nos está contando. Versículo 4. El Dios de este siglo tiene cegados a los que no están en Cristo. Está escondido el evangelio. El diablo los tiene cegados en su entendimiento de incrédulos, para que no les resplandezca y vean qué manera. Vámonos a Génesis 1:1. Y dijo Dios: sea la luz. Dios con su palabra tiene que llegar a tu vida para decir luz y separar esa luz de tinieblas donde estábamos. Aquí está. El Dios de este siglo nos tenía cegados con el entendimiento como incrédulo. No me resplandecía la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Versículo 6. Porque Dios, vean Génesis 1, vean la creación con 2 de Corintios 4, verso 6. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y Él es el que resplandeció ¿en dónde? En tu corazón. Y te iluminó el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestro corazón era como tinieblas. Génesis capítulo 1. Estábamos en ese tohu vabohu, desorden y vaciedad en nuestra vida. Dios soberanamente dijo: sea la luz, y tuviste luz en tu vida. Es la creación. Exactamente, es la reproducción de la creación del cosmos y de todas las cosas en el alma individual de un pecador condenado al infierno, cuando Dios soberanamente, a quien Él determina, dice en tu vida: sea la luz, para que resplandezca la luz del evangelio de Cristo en ti. No a todos. Eso es un misterio. No lo sé. Entonces aquí estamos frente a este típico pasaje que no conoceríamos a menos que Dios nos lo revele. ¿Qué usa el Señor, hermanos? Dios usa la predicación. Dios usa la predicación compartiendo el evangelio para que suceda esto que estamos leyendo aquí. Usa su palabra y usa al poderoso Espíritu Santo. Génesis otra vez. Y dijo Dios tu palabra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Palabra, Espíritu Santo. Eso operó en ti para que tú en esta tarde estés en Cristo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El mensaje del evangelio le fue confiado a la iglesia. Esa es la revelación. Eso es algo revelado por Dios, y la iglesia tiene que predicarlo, tiene que enseñarlo, tiene que proclamarlo. Regresamos a 1 de Timoteo, en este misterio de la piedad. Ya dijimos que usa una palabra interesante: indiscutiblemente. Es decir, estamos frente a una palabra, una enseñanza reconocida que no admite discusión. Ahora, vamos a entrarnos poco a poco, hasta donde el tiempo nos permita, en la descripción de ese misterio, que ya no es un misterio. Ya lo reveló el Señor. ¿Y sabes a quién se lo reveló? A su iglesia. A su iglesia. No a los intelectuales de Harvard. No tengo nada con Harvard. No a ellos. No a los que tanto admiras. Dios se digna
revelar un misterio a sus hijos. Y dice que ese misterio consiste, número uno, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Algo puede ser más grande que eso? Algo puede ser más grande, porque ¿quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Y qué significa eso? Cristo. Perdónenme, hermanos, pero por eso comencé con mi predicación al principio. La vida cristiana es Cristo, se trata de Cristo. No hay algo más grande que Cristo, más glorioso que Cristo. Perdónenme, ¿hay algo más grande que una persona es Dios y hombre? 100% Dios, 100% hombre. ¿Hay algo más impactante que eso? En las confesiones de la historia es tan grande el asombro por esta verdad revelada que se proclama en las confesiones más puras de doctrina lo siguiente: Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, pero con un cuerpo humano. Esta es una proclamación solemne de la doctrina de la iglesia pura, bíblica y doctrinal. Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, pero con un cuerpo humano. Hermanos, no hay un mensaje más poderoso. Esto me lleva directo al Evangelio. Directo al Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo, dice Pablo, de proclamar que Dios fue manifestado en carne. Esto es parte del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. La iglesia tiene que proclamar y defender esta verdad. Esta es una verdad revelada, que era un misterio. Cuando Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 dice que no se avergüenza del evangelio porque es dunamis, dinamita. Hermanos, el evangelio es la dinamita de Dios. El evangelio, ¿sabes por qué dice que es dunamis? Poder. Hermanos, porque el evangelio destruye y el evangelio construye. ¿Se dan las dos? Cuando alguien proclama, cuando la iglesia defiende y proclama esta primera verdad, Dios manifestado en carne, Jesucristo, con todo lo que en cristología tenemos que aprender de Jesucristo, poder, dunamis, el evangelio, hermanos, el evangelio destruye, el evangelio construye. Te voy a explicar qué destruye. El evangelio destruye la muralla que el pecador ha construido en su corazón en contra de Dios. Pero también el evangelio construye ese corazón para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo predicando el evangelio, poder, dunamis, claro, es la dinamita que destruye el poder de la palabra, el evangelio de la palabra. El Espíritu Santo, usando la palabra del evangelio, destruye esa muralla que el pecador construye en contra de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, se construye un corazón para la gloria de Dios. Por lo tanto, no hay un mensaje más grande
que esto misterioso que ha sido revelado, que Dios fue manifestado en carne. Esto encierra una verdad que es de salvación, pero también de condenación. Salvación para todo el que acepte el mensaje del evangelio, pero condenación para todo aquel en el eterno estado de la condenación, para el que rechace la dádiva gratuita de que Dios fue manifestado en carne. Destruye y construye. Es un mensaje que encierra salvación y no deja de ser un mensaje que también implica condenación. Salvación para el que cree, condenación para el que no cree. En este glorioso misterio, hermanos, estamos aprendiendo una verdad maravillosa de que todos los que estamos en Cristo entendemos que Dios fue manifestado en carne. Ahora, termino con esta reflexión en este punto. ¿Valoramos en verdad? Yo pregunto, iglesia, ¿valoramos en verdad que Dios nos haya revelado este mensaje? ¿Valoramos que Dios en verdad nos pueda hacer comprender su evangelio? Hay algo precioso que revela el apóstol Pedro para que valoremos este misterio revelado. Ve Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. No creo que haya sido tan sencillo para los ángeles en el cielo entender esta verdad. Pero Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice algo sorprendente. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y sabes qué, esto tiene que ver con el tema de esta tarde. Oh, tremendo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron. Ven cómo pareciera, hermanos, que todo en el Antiguo Testamento, nuestros famosos profetas, y llámame el que quieras, los profetas indagaron, inquirieron acerca de esta salvación, escudriñando. Vean lo que hacían los profetas. ¿Qué persona, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Ahora ve en el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pedro nos está diciendo que hay algo maravilloso que ellos escribieron. Hablaron del siervo sufriente, hablaron de que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Veían los profetas, había un misterio, inquirieron, indagaron. Y a nosotros nos queda claro, Dios hecho hombre muriendo en una cruz por nuestra salvación. Impresionante. Impresionante. Los profetas indagaran. No tenían la claridad que tú y yo ahora tenemos. El misterio fue revelado a la iglesia. Dios ha sido manifestado en carne. Es decir, Dios muriendo en la segunda persona de la Trinidad. Es antibíblico decir, el Padre fue a la cruz. No fue el Padre. Fue el Hijo. Pero es Dios. Claro. Misterio, Trinidad. Jesucristo, Dios, segunda persona de la Trinidad, muriendo en una cruz, hecho hombre por nuestra salvación. Para terminar, esto sí me encantó.
en Mateo capítulo 13. No me quiero ir sin antes compartirles Mateo 13. Ya sé que me fue un poquito del tiempo, pero Mateo 13, rápido, hermanos. Vean qué hermoso. En Mateo capítulo 13, versículo 10. Aquí hay algo asombroso. Mateo capítulo 13, versículo 10. Se acercaron los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Qué buena pregunta, qué bueno que se le ocurrió a los apóstoles preguntarle al maestro: oye, maestro, ¿por qué hablas tantas cosas por parábolas? Y miren lo que respondió, versículo 11: porque a ustedes les es dado a saber, vean ahí qué maravilla, el misterio. El misterio. A ustedes se les está revelando cómo es el reino de los cielos. El misterio del reino de los cielos les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vean el versículo, el capítulo 13, ahí mismo, versículo 51. Quiero que noten algo rápido en el capítulo 13. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama la parábola del capítulo 13? Parábola del sembrador. ¿Ya lo vieron en el versículo 1? Luego en el versículo 24, el trigo y la cizaña. Luego en el versículo 31, la semilla de mostaza. Luego en el 33, otra parábola semejante a la levadura. ¿Ven? Está el Señor explicando varias cosas de parábolas. Vean el versículo 44, el reino de los cielos. Vean lo que revela, es como un tesoro escondido. Versículo 44. Luego en el 45, resulta que el reino de los cielos es como una perla de gran precio. Luego en el 47 les está contando, el reino de los cielos es como una red, una gran red. En el versículo 51, vean qué pregunta. Vean lo que Jesús les dice. ¿Habéis entendido? Y me encantó la respuesta de los discípulos. ¿Qué le dijeron? Ah, qué bien. Sí, Señor. ¿Por qué saco a colación esto? Porque eran hombres sin estudios. Se las escondió, como los dijo, a ustedes les voy a contar cómo es este misterio. El reino de los cielos. ¿Tú te imaginas entender ese reino? El reino de los cielos, ¿cómo opera en el reino de los cielos? Bueno, el Señor nos deja en su bendita palabra el sembrador, el trigo, la cizaña, una semilla de mostaza, una levadura, como es la cizaña, el tesoro escondido. ¿Entendieron esto? Le dijo a sus discípulos y ellos contestaron: sí, Señor. Que esa sea nuestra respuesta, que esa sea nuestra verdadera respuesta en esta tarde. Porque aquí hay un grupo de hombres sin estudios que entendieron. A sus hijos el Señor les ha revelado cómo opera el reino de los cielos y ahora nos va a revelar el misterio de la piedad. Dios hecho hombre muriendo en una cruz por nuestra salvación. Y quiero decirles que eso lo vamos a ver en una semana, si Dios permite. Esta verdad, entender estas verdades que vamos a ir desglosando, promueven en mi vida la piedad. Entender estas verdades promueven en nuestra vida la práctica de la piedad. Y ahí es donde nos vamos a detener.